Bueno, queridos amigos del Foro Cívico México Laico, para mí es un privilegio estar con ustedes el día de hoy para hacer una, a lo mejor no tan breve, referencia de las razones para defender el Estado laico. Responde a una mera casualidad el hecho de que un grupo mayoritario de diputados de casi todos los partidos políticos hayan asestado un golpe artero y deshonesto al Estado laico, y no se pierde de vista que el mes entrante volverá a pisar territorio nacional el señor Ratzinger, el líder espiritual de los católicos del mundo. Obviamente que no. La cúpula de prelados, a través de Enrique Peña Nieto, presionó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que reformara el artículo 24 de nuestra Carta Magna, de modo que cambiara los conceptos libertad de creencias y de culto por el de libertad religiosa. Un cambio en apariencia intrascendente, pero que intenta desmantelar por completo el Estado laico, puesto que la incorporación del concepto de libertad religiosa está orientada a facilitar la impartición de educación religiosa en escuelas públicas, la posesión de medios masivos de comunicación y la autorización para que el clero vuelva a participar en asuntos de política electoral. Pero no solamente eso. ¿Qué es lo que yo distingo junto con esta avidez por el poder histórica del clero mexicano? Un propósito económico deleznable. ¿Por qué? Porque me queda muy claro que donde se inicia el ciclo económico de la Iglesia es en la escuela religiosa. ¿Por qué? Porque ahí empiezan los padres a pagar por el bautismo, después por la primera comunión, después por la confirmación, después por los 15 años, después por el matrimonio, después por la extrema unción. Entonces, si ustedes ven, el chiste de esto, el objetivo de esto es acercar a los niños a la Iglesia Católica para que detone este ciclo económico que no hace más que enriquecer aún más a una iglesia que, bueno, es una auténtica vergüenza en el orden material para todos los mexicanos. ¿Quién de nosotros no vio con horror la fotografía de Calderón comulgando en la catedral a pesar de existir disposición expresa en la ley de asociaciones religiosas que le impide en su carácter de jefe del Ejecutivo mexicano participar en actos religiosos? Veremos ahora la foto de Calderón besando las manos del jefe del Vaticano. ¿No juró Calderón defender las leyes que ahora ignora sin consecuencia alguna, sino que la patria se lo demandara? ¿Cuándo se iba a imaginar el PAN, invariablemente ultramontano, contar con aliados reaccionarios, como lo son ahora la mayoría de los priistas y perredistas de nuestros tiempos, quienes para la sorpresa del electorado se han sumado para su vergüenza histórica a la desaparición del Estado laico, recurriendo en el clandestinaje legislativo a diversas maniobras aberrantes para dar marcha atrás a las manecillas de la historia? El Senado de la República está obligado a rechazar esta iniciativa perversa orientada a promover el atraso de la nación y a revivir un conflicto sangriento que México ha tratado de evitar día con día. Detengamos las manos de los asesinos del Estado laico, las de los abades encubiertos, las de los encapuchados de convicciones inquisitoriales como Peña Nieto, las de Francisco Rojas, la de Choifet, sin olvidar las de los panistas históricamente retardatarios y las de algunos destacados perredistas que apuñalan por intereses inconfesables a la República laica. Hagamos en todo caso, como ya se dijo anteriormente, un debate público y responsable. A buena parte de estos diputados, a los que por otro lado nadie eligió porque ocupan una curul plurinominal, se les olvida el catastrófico daño que el clero católico ha causado a nuestro país. Razón que me permite afirmar, sin temor a equivocarme, que la Iglesia Católica ha sido, sin duda alguna, la peor enemiga que ha tenido México a lo largo de su memoria histórica. A dichos supuestos portavoces de la nación se les olvida o ignoran que el clero católico financiaba ejércitos, derrocaba gobiernos constitucionales, organizaba en las sacristías sangrientos golpes de Estado, revueltas, levantamientos, azonadas y cuartelazos en contra de gobiernos liberales cuando estos apuntaban en dirección a los bienes clericales.
He ahí una de las razones de nuestra inestabilidad política y de nuestro atraso social. Se les olvida también que la reacción nunca duerme. El clero católico convirtió a los púlpitos en tribunas políticas, controló el funcionamiento de los poderes públicos, así como las relaciones sociales y familiares, acaparó la riqueza en detrimento de la prosperidad social, utilizó los confesionarios para cuidar sus intereses políticos y económicos, concentró la educación entre ciertos privilegiados, impidiendo la alfabetización y con ello retrasando temerariamente la evolución de la nación. Organizó fiestas religiosas obligatorias para aumentar la recaudación eclesiástica y las limosnas. Se opuso al ingreso de extranjeros no católicos, imposibilitando el flujo migratorio para poblar el norte de México, que había de contener los apetitos expansionistas de Estados Unidos. El clero católico luchó con las armas en la mano en contra de la libertad de expresión, saboteó con todo su poder económico, político y militar cualquier avance liberal para lograr la separación Iglesia y Estado y se negó a permitir violentamente la libertad de cultos, la libertad de conciencia y de pensamiento. ¿Qué hubiera sido de nosotros los mexicanos si el país se hubiera quedado en manos de los confesores, si se hubiera quedado en manos de los confesores el raciocinio de la nación? ¿En qué se debe convertir una sociedad educada y dirigida por un clero traidor, voraz, inescrupuloso, prejuicioso con las ideas modernas, enemigo de la evolución y del progreso, retrógrado, cerrado a las corrientes ideológicas, aliado a la Inquisición que justificaba su existencia al destruir al hombre y a su intelecto, es decir, lo mejor del género humano? Cuidado con los espíritus libres, almas descarriadas que pueden conducir a las sociedades civilizadas al abismo, dijeron durante la historia. Los marginados y los analfabetos lamentablemente son fanáticos en lo político y en lo religioso. Ahí está la verdadera materia prima explotable de la Iglesia Católica. A los actuales diputados conjurados, aliados para destruir el Estado laico, se les olvidó cuando la Iglesia mandó excomulgar, torturar, fusilar y mutilar a Hidalgo y a Morelos, los padres de la patria, como se les olvidó cuando igualmente excomulgó a diversos insurgentes luchadores de la libertad y la soberanía de la patria, o cuando fueron excomulgados igualmente aquellos compatriotas que atentaron en contra de la vida de los soldados norteamericanos o de los franceses, todos invasores de México por diversas razones. Estos presuntamente representantes populares olvidaron cuando el clero derogó la Constitución de 1824, intentó hacer lo propio con la de 1857 al armar y financiar la guerra de reforma y luchó con las armas en la mano para derogar la de 1917 cuando hizo estallar la rebelión cristera. 3 constituciones liberales y 3 movimientos clericales armados para derogarlas. Los diputados votaron en contra del Estado laico, los diputados que votaron en contra del Estado laico son ignorantes o son manipulados por intereses inconfesables o simplemente enajenan sus principios a cambio de un puñado de pesos o de un puesto público o todo junto. Sabrán que el Santo Oficio declaró que la teoría de la soberanía del pueblo era una herejía, un anatema, de la misma manera que sentenciaba aquello que la libertad era un cáncer que devoraba a los pueblos. La Iglesia jamás hizo esfuerzo alguno por impulsar el arribo de la democracia en México. Apoyó a tiranos, sus eternos aliados, para garantizar sus poderes y privilegios. Ahí está el caso de Iturbide, el del siniestro Santana, el de Paredes de Arrillaga, el de Zuluaga, el de Miramón, el de Maximiliano o el de Porfirio Díaz, el enterrador del liberalismo mexicano del siglo XIX, para remotar con Victoriano Huerta, el chacal asesino de la democracia maderista. A los supuestos legisladores mercenarios se les olvidó que durante 300 años de Inquisición en que se quemaba vivo o se torturaba hasta la muerte a quien pensara peligroso, los mexicanos nos volvimos desconfiados y escépticos. Se les olvidó que esta institución macabra, la mejor creación de Satanás, aisló a México del mundo, espantó a los extranjeros y sus ideas modernas y revolucionarias, los amuralló, se enrareció el ambiente y la sociedad se envenenó y se retrasó. Se les olvidó que la Iglesia cobraba impuestos como el diezmo, que era propietaria del 52% de la propiedad inmobiliaria de México y que contaba con cárceles clandestinas, con policía secreta, ejércitos privados, salas dedicaban la usura al cobrar los llamados intereses piadosos, al tiempo que amenazaban con la excomunión a las personas insolventes o la torturaban
todo aquello en el marco de la bondad, la caridad y la piedad. Perdieron de vista que una tercera parte del año el pueblo no trabajaba por atender y cumplir con las fiestas religiosas, mismas que el clero inventaba de manera recurrente para aumentar la recaudación y las limosnas. Ignoraban que el clero constituía un estado de entre otro estado con enorme autoridad política, espiritual y militar, y contaba hasta con 3 veces más ingresos, más presupuesto que el propio gobierno federal, y desde luego no sabían que en buena parte la guerra contra Estados Unidos se perdió desde los púlpitos, porque cuando ya estaba invadido, el clero financió el levantamiento armado de los polcos para derrocar al gobierno de Gómez Farías, con tal de no financiar la defensa de la patria y en cambio facilitar la penetración americana. Esta es la historia del clero mexicano que ahora pretende salirse otra vez de las sacristías y de los púlpitos para volver a proyectar una involución de pavorosas consecuencias en nuestro país. No podemos permitirlo. Se les olvidó a estos diputados el plan de la Profesa, el plan de Iguala, la conspiración de Tehuacán, el plan de Cuernavaca, el plan de Huejotzingo, el plan del Hospicio, el plan de San Luis Potosí, el levantamiento de Zacapaxtla, el de Puebla de marzo del 56, el de Tacubaya de diciembre del 57, la guerra de reforma de enero del 58 o el plan de Tuxtepec, entre otros más. Se les olvidó que había curas capitán, general vicario, cura banquero, cura empresario, cura legislador, cura cabildero, cura parroquial, cura incitador, cura embajador, cura inquisidor, cura patrón, cura funcionario, cura importador de armas, cura estrategia, y que franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas despojaron a los pueblos de indios de sus tierras a pesar de la prohibición de tener bienes propios. ¿Cómo olvidar que los curas jamás cumplieron sus votos de castidad, como se demuestra en la actualidad con tan solo recordar las relaciones degeneradas de Maciel, entre otros tantos padres de la Iglesia Católica, quienes fueron acusados internacionalmente como pederastas, sin que el Poder Judicial mexicano se atreviera a sentarlos en el banquillo de los acusados? ¿Dónde estaba el Poder Judicial mexicano que no se atrevió a sentar en los acusados, en el banquillo de los acusados, a los altos prelados acusados como pederastas? ¿Cobardes o corruptos? Y respecto a los votos de pobreza, también olvidaron que la jerarquía católica, una institución empresarial multimillonaria, insulta con su riqueza y sus anillos y cruces pectorales a 50 millones de mexicanos sepultados en la miseria, en lugar de construir con dichas joyas y recursos incuantificables, ocultos en una siniestra opacidad, cientos de escuelas o hospitales. Se les olvidó que el propio Jesús corrió a los fariseos del templo llamándolos raza de víboras. La mayoría de los diputados federales apoyan ahora al clero mexicano, el mismo que históricamente estuvo en contra de los derechos universales del hombre, una conquista liberal de la Revolución Francesa. Se instalan al lado de la jerarquía católica cuando ésta prohibió la impresión y la importación de libros relativos a la Reforma, a la Ilustración, al enciclopedismo e impidió la lectura de clásicos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, entre otros, al mismo tiempo que perseguía a quien leyera la mismísima Biblia. Otro libro prohibido, por increíble que parezca, al menos por 2 siglos en México. Hoy mismo volverían a gritar, como gritan, religión y fueros, si a alguien se le ocurría tocar o rozar algunos de los cuantiosos intereses que tienen. ¿Qué tal que la Cámara de Senadores no solo rechazara la propuesta de reforma del artículo 24 de la Constitución, sino que propusiera la derogación de todas las reformas ejecutadas durante la administración de Salinas? Ahí veríamos al clero de nueva cuenta con las uñas y las armas de fuera, como lo hicieron en múltiples ocasiones durante la historia patria. Si en la Plaza Mariana se venden 150,000 criptas a más de 20,000 pesos, masiva, al igual que acontece con el Santuario de los Mártires Cristeros, entre otros cementerios camuflados más, en donde el clero obtiene ingresos por miles de millones de pesos en todo el país, ¿por qué esos parásitos sociales que realizan actos de comercio camuflados con la piedad no pagan impuestos como cualquier ciudadano para poder hacer uso de los servicios públicos? He ahí
el fuero tributario. El fuero continúa existiendo. Cuánta sangre derramada por nuestros abuelos, cuánta destrucción para que el pueblo de México pudiera sacudirse del cuello a esa maldita sanguijuela insaciable, para que ahora esta legislatura de traidores ayude a colocarla de nueva cuenta en la garganta del país. Si México requiere reformas estructurales imprescindibles para elevar el nivel económico, cultural y social del país, ¿por qué no instrumentar igualmente una reforma, una revolución espiritual? Nada de que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. A partir de hoy, quien se muera en la miseria se condenará por toda la eternidad en el infierno. Nada de resignaciones. Aumentemos dentro de la legalidad el Producto Interno Bruto en la misma medida en que el consuelo en el más allá solo se logre si en esta existencia terrenal se eleve el nivel y la calidad de vida a la altura de la mínima dignidad humana. ¿A dónde estaba el clero cuando la población casi se sextuplicó al pasar de 20 millones de mexicanos en 1950 a 112 de nuestros días? Una marea humana que la Iglesia estimuló como lo estimula, con arcaicos conceptos anticonceptivos, solo para aumentar su patrimonio y la visita de los fieles a su iglesia. El volumen de las limosnas pagadas por los desesperados que buscaban inútilmente auxilio espiritual en los templos le convenía a la Iglesia Católica, por eso es que no detuvo la marea humana. Claro que no dio la voz de alarma ante una explosión demográfica de semejantes proporciones, porque de nueva cuenta le beneficiaba el daño a la nación. A más miseria, más necesidad de comprensión y apoyo de la divinidad, y por ende, más ingresos en las urnas y en las dobles bolsas de las sotanas. Ya se nos olvidó que se trataba de tomar al hombre en la cuna y no soltarlo hasta más allá del sepulcro. Ya se nos olvidó que un pueblo ignorante y supersticioso es mucho más manejable y maleable. Ya se nos olvidó la venta de indulgencias que existe hasta nuestros días, cuando los ricos desunen lo que supuestamente Dios solamente podía desunir. La compra de perdones o de indulgencias nos ha convertido en un país de cínicos. Ya se nos olvidó que en la rebelión cristera el clero no solo cerró las iglesias para privar de auxilio espiritual a los fieles, sino que todavía ejecutó un paro nacional de consumidores para evitar el pago de impuestos y poner de rodillas al gobierno federal. Y estas reflexiones finales las dejo en su consideración. No es posible dejar la educación en manos de la Iglesia, porque dejar la educación en manos de la Iglesia, porque apegándose al dogma se aparta de la razón, y la razón, precisamente la razón, es lo que nos distingue de los animales. ¿Cómo renunciar a la razón? Con sus ideas anacrónicas descabelladas sobre las que no caben los cuestionamientos ni la crítica filosófica, el clero forjará generaciones de supersticiosos manipulados por una supuesta culpa, o estimulará la presencia de más cínicos, quienes después de cumplir con ciertos rezos de modo de penitencia, reincidirán en el pecado y así hasta la eternidad, en lugar de preparar personas responsables en lo individual, cuerdas y sensatas, sanas, libres de cualquier culpa inexistente, intelectuales lúcidos, amantes de las ciencias, de la demostración empírica de los hechos, críticas de cualquier afirmación, estudiosos abiertos a todas las corrientes, pensadores opuestos a los dogmas y a los artículos de fe, en fin, defensores feroces de los procesos racionales y de las verdades científicas requeridas por el país para su sana evolución. Salvaguardemos a la niñez, evitemos que se inculque, evitamos que se inculque en sus cerebros, cuando están incapacitados para seleccionar lo que es bueno o lo que es malo, ideas abstractas carentes de soporte y de demostración científicos. No es conveniente que se permitan las escuelas religiosas para educar a los niños, porque aunque los religiosos pretendan enseñar principios morales, en la actualidad todos estamos convencidos de que las religiones están perfectamente corrompidas y que se ha convertido en un drama de cuentos y de leyendas, de absurdos, aberraciones y confusiones con las que procuran envolver la inteligencia y el corazón de los niños con objeto de apropiarse de su futuro y después poder manejarlo a su antojo con fines bastardos. Detengamos el avance de la reacción instalada ahora en todos los partidos políticos, antes de que México vuelva a proyectarse a una pavorosa involución de consecuencias impredecibles. México no puede repetir su historia
como si no hubiéramos aprendido nunca nada de ella. Muchas gracias.